Estás sintonizando Palabra de Esperanza, un programa de tu emisora Dinamis Asturias 102.2 FM, producido por la Iglesia Evangélica Bautista Monte Sión. A través de su equipo de trabajo, queremos darte la más calurosa bienvenida a que compartas con todos nosotros la alegría y esperanza en la búsqueda de la verdad y la vida que solo la palabra de Dios nos puede dar. En tu programa, nuestro programa, Palabra de Esperanza. Puedes visitar nuestra página web en www.montesion.eu. Nosotros como iglesia te invitamos también a que compartas los días domingo a partir de las 12 de la mañana de nuestro culto. Con gozo y alegría te recibiremos. Dios te bendiga. La Iglesia Evangélica Bautista Monte Sión está ubicada en la calle Tenderina, número 53 de Oviedo. Saludos para todos. Queremos comunicaros que la Iglesia Evangélica Bautista Monte Sión de Oviedo tiene en Gijón sus reuniones en la calle Alegría 19, los domingos a las 6 de la tarde. Nos gustaría contar con tu asistencia. Siempre con el Señor. Canta esta canción conmigo, si estoy contigo. Hay alguien que todavía pueda gozarse en esa noche. Conduciendo desmayar en mi andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan. Nos gustaría mucho saber de ti. Si te gusta el programa y te ha aportado algo, envíanos un ok o un emoticono al número 622 41 35 59. Estaremos encantados de saber que estás allí y que nos escuchas. Te repito el número 622 41 35 59. Que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se miran y temblarán. Si estás conmigo, si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán. Si estás conmigo, cuando siento desmayar en mi andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están. Siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí, es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán. Si estás conmigo, si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán. Si estás conmigo. Hoy en día, muy pocos niños aprenden a escribir bien. Les habla el Dr. Dobson de Enfoque a la Familia. Mi carrera como escritor, que ahora abarca una docena de libros o más, comenzó en la escuela primaria.
Recuerdo que a los 9 años le escribí una carta a un amigo mío. Comencé diciendo: «Querido Tom, ¿cómo estás?» «Y yo estoy bien». Mi madre me preguntó si no me parecía un poco aburrido y agregó: «No has dicho nada. Has usado pocas palabras y sin ningún significado». Jamás volví a escribir esa frase al principio de una carta. Mirando atrás veo como incluso a una edad tan temprana mi madre ya me estaba enseñando a escribir. Una manera sencilla de ayudar a nuestros hijos a que aprendan a escribir es pedirle a un miembro de la familia o a un pariente que mantenga correspondencia con ellos y los anime a contestar sus cartas. Entonces, cuando nuestro hijo nos muestre sus propias cartas, corrijámosle, como hizo mi madre, pero también seamos generosos en elogios. Animémosles a expresarse de una manera un poco más creativa. La capacidad para escribir y comunicarse bien es un regalo que podemos hacer a nuestros hijos para toda la vida. Les ha hablado el Dr. Dobson de Enfoque a la Familia. Estás escuchando Palabra de Esperanza, en la frecuencia modulada en tu emisora Dinamis Asturias, en el dial 102.2 FM. Para hacerte llegar el mensaje de la Palabra de Dios, que en este día tiene preparado para ti, y así cambiar tu vida. Palabra de Esperanza, tu programa, nuestro programa. Hola, estamos en la buena mesa. Hoy saludamos a nuestros acompañantes. Está con nosotros Miguel, Diego, Sabino, y tenemos una visita especial hoy. Nos acompañan William y Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues son parte de la Iglesia Montesión de Oviedo y les pedimos que compartieran con nosotros su situación, bueno, una situación un poco especial, un poco atípica, al tener un hijo, Mateo, con síndrome autista, ¿se dice así? Sí, sí. Vale, Mateo es un niño especial y nos van a relatar un poco su experiencia, ¿vale? Pero bueno, primero queremos que nos contéis cómo fue que conocisteis al Señor Jesús como vuestro Salvador y bueno, luego cómo el Señor de vuestras vidas, ya que os conocemos y sabemos cómo seguís al Señor fielmente. Pero bueno, ¿cómo fue vuestro, digamos, ese encuentro con el Señor Jesús? Alejandra. Bueno, yo conocí al Señor, me lo presentaron, pero no era obediente, ¿no? Desde los 14 años. Fue una etapa muy, muy difícil, ¿no? Pero llegué aquí a España en el 99 y bueno, estuve pues con mi hija, ¿no? Porque fue una mujer divorciada y bueno, empecé a asistir a esta iglesia Montesión, desde que estuve embarazada de Wendy, ¿Eso hace la hija mayor. ¿Cuántos años? Ella tiene 23 años, entonces llevo la edad de ella, ¿no? Pero cuando Wendy tenía como 5 años, conozco a William y bueno, empezamos una relación que no fue muy buena, la verdad. No fue muy buena y bueno, tuvimos muchas separaciones, muchas peleas. Yo seguía asistiendo a la iglesia como oyente porque no servía a Cristo. Pero en el año 2011 el Señor pues empieza a llamarme ya y yo empiezo a escuchar al Señor, ¿no? Y me muestra muy claro, lo primero, que yo estaba pues con William, porque no estábamos casados. ¿Y él no venía a la iglesia? Sí, venía. Venía, pero igual, oyentes. En este año pues el Señor me dice que yo estoy con William. Y entonces pues yo decido obedecer al Señor. Era o seguir serio con él o seguir a Cristo. Entonces para mí ese fue mi primer llamado, que era muy difícil, ¿no? Ya. Y le dije a él, mira, podemos seguir más. Esta relación se acaba, no íbamos ni para adelante ni para atrás. Le dije, yo ya estoy cansada, se acaba. Yo sigo con mi vida, sigo con Cristo porque yo ya quería servir, tenía ese llamado, ¿no? Entonces, él no sé qué pensaba en ese momento, pero fue así, lo dejé. O sea, pero no nos separamos, seguíamos viviendo en la misma casa, pero ya no teníamos ningún tipo de relación, ya, ¿sabes? de pareja. De pareja.
Y bueno, estuvimos varios meses así y no sé, William, qué pensaba en ese momento que el Señor a mí me habló. Nos lo tendrá que decir. Y bueno, seguimos unos meses, no sé cuántos meses fueron, yo creo que 5 o 6, no sé, pero no teníamos no estábamos juntos. Y hasta que de repente pues él acepta, dice pues nos casamos, ¿no? Y bueno, pues nos casamos. Bueno, yo acepté, ya teníamos un niño de 1 año en ese entonces, ya existía Gio, ¿sabes? Entonces para él era más complicado, me decía, pero ¿cómo no vamos a estar juntos si ya hasta tenemos un hijo? Y yo decía, ya, pero es que no, yo quería ya obedecer al Señor desde ahí. Y bueno, seguimos, ¿no? No sé si tú quieres decir algo. Sí, bueno, yo creo que también estuve, como dices tú, ¿no? Muchos años de oyente nada más en la iglesia, ¿no? Porque creo que el hecho de estar en una iglesia no es lo mismo que convertirse al Señor, ¿no? Podemos venir muchos años y hasta que el Señor no toca realmente nuestro corazón, no entendemos lo que es la salvación, pues podemos estar muchos años de oyentes y nuestra vida seguir siendo la misma allá afuera, ¿no? Pero sí, bueno, en verdad sí me coaccionó para casarme, eso tendría que decir. Fueron 6 meses, yo me acuerdo bien porque, bueno, como hombre y joven las hormonas se alteran un poco, pero realmente sí, fue una bendición esa decisión porque yo creo que cuando viene del Señor, el Señor transforma la vida de uno, ¿no? Y una vez que mi esposa pues toma la decisión de seguir a Cristo y servirle, ¿no? Pues cuando nos casamos empezó a llegar bendición tras bendición, ¿no? Ya había llegado antes una con mi hijo, pero era más hermoso. Y bueno, yo después de muchos años, pues también un día el Señor tocó mi corazón y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y la verdad que hay una cosa que siempre digo, ¿no? El Señor nos enseña en su palabra que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Y es verdad, no es solo una escritura. Es la vida real, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, ahora tenemos 4 hijos con Wendy y sí, tenemos el caso de Mateo, que es por eso que estamos hoy aquí queriendo compartir, porque no sabemos si detrás en la radio pues nos puede escuchar algún otro padre, alguna otra madre que tengan hijos con este síndrome, ¿no? De autismo. Pero nosotros estamos hoy aquí es para contar nuestro testimonio principalmente por ello, ¿no? Porque creemos y sabemos firmemente que el Señor es soberano, que tal vez por medio de este medio, ¿no? De la radio, valga la redundancia, podemos pues transmitir esa paz y ese gozo que nos da el Señor, porque no era fácil, no era fácil. Vale, vamos a ver un poco eso, cómo fue ese momento, porque tuvisteis a Gio, luego Mateo y luego Helen, que es la chiquitita. Sí, correcto. Mateo, ¿cuántos años tiene ahora? 5, en noviembre 6. Bueno, supongo que el embarazo habrá ido bien y todo. ¿Cómo fue? Pues sí, después, como mi esposo dice, ¿no? Después que obedecimos a casarnos, pues nos casamos. Y la verdad, siguió habiendo problemas, ¿no? Eso no evita que no haya problemas, ¿no? Seguimos. Pero bueno, pasaron muchos años igual, casi yo creo, pero ya no eran iguales, porque ya teníamos a Cristo, yo estaba obedeciendo y William pues también estaba cambiando, ¿no? Pero llega un momento como en el 2018, 2017 creo, más o menos, ¿no? Las fechas no. Bueno, me quedo embarazada de Mateo, que estábamos súper bien, fue un niño muy deseado, ¿sabes? O sea, mi embarazo fue muy bien, consentida de todo, comía de todo, muy bien. Estábamos bien con el Señor, ¿sabes? Nos dirigíamos bien, ¿no? Y de repente, llega Mateito. Y bueno, fue muy duro porque Mateo nació bien. Nos dimos cuenta cuando iba a cumplir casi ya los 3 años, que iba a salir él de la guardería. Bueno, casi 2 años, porque es de los... fue porque me lo dijeron. Claro, para nosotros, para mí, yo estaba ya embarazada de Helen y fue muy duro porque pensábamos, bueno, yo en mi ser pensaba que no merecía, no merecía porque yo era una mujer que amaba a Dios. Yo me sentía así en ese momento, ¿no? Que no merecía esto.
Ya, pero entonces dices que, o sea, no os disteis cuenta por vuestra cuenta. No. Alguien os tuvo de afuera, os lo tuvo que, Sí, que decir. porque esta enfermedad es un espectro, ¿no? Sí. Y son muchos casos. Pero hay niños que sí que nacerán ya con esto, pero Mateo no. Él era un niño normal. Él de pequeño pues sonreía, balbuceaba como todos los niños. Jugaba con Gio, con el hermano mayor. Él enseñaba y él decía cosas. Ah, por eso te digo, porque estos niños, una de las dificultades que tienen es la comunicación, o sea, no se comunican bien a nivel verbal, o sea, hablan poco y a nivel de relacionarse también tienen dificultades, ¿no? Para relacionarse con los de alrededor. Entonces, Sí. él digamos, ¿no os disteis cuenta que tardaba en hablar o es que hablaba? Es que él sí balbuceaba cuando era pequeño. Tenemos hasta vídeos, ¿no? Que lo hemos visto, que el hermano imita lo que el hermano le dice, le mira a los ojos. Pero él fue perdiendo eso, yo creo que al año. Pero nosotros no nos dimos cuenta hasta cuando ya iba a salir de la guardería y la profe nos dice. Entonces ahí sí fue llevar a médico, al pediatra y sí. Él O sea, como perdió todo. ¿Al año? Sí. Al año. Empezó él con esos síntomas como al año, ¿no? Año y pico. Sí, bueno, primero decir que no es una enfermedad, ¿no? Es una condición. Él no está enfermo, él está sano, gracias a Dios. Y bueno, sí, la verdad es que era un duro golpe porque nosotros no conocíamos de esta condición, ¿no? Ya. Y claro, cuando uno es ignorante a veces en algunas cosas, pues se pone en lo peor, ¿no? Pero realmente yo creo firmemente que cuando nos enteramos, pues además nosotros entramos en una situación un poco difícil como matrimonio, ¿no? Y esto, sí, yo también me pregunté muchas veces, le pregunté al Señor, ¿no? Y creo que inclusive hasta me rebelé un poco, ¿no? Porque dije, pero vamos a ver, si antes que hacía esto y el otro, no me había pasado una situación así, porque ahora que estoy en la iglesia, que te sirvo, y en fin, le hice muchas preguntas al Señor. Y la lógica nuestra, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, el Señor, la verdad que, como siempre, ¿no? Es tan bueno, tan maravilloso. Nos fue enseñando poco a poco, y después de esta etapa tan dura, al enterarnos, y yo también empecé a buscar mucha información porque soy de las personas que cuando afecta algo a mi familia o lo que sea, pues me gusta informarme qué pasa, qué es lo que hay, cómo puedo ayudar, ¿no? Y poco a poco pues empecé a buscar información y me fui dando cuenta de que lo primero eso, ¿no? No es ninguna enfermedad, es una condición. Que el médico, por ejemplo, cuando ya empezaron a hacerle sus estudios, gracias a Dios, pues hay 3 niveles, ¿no? De autismo. El primero está el nivel 1, que es el severo, el nivel 2, que es poco medio, depende, como es un espectro, pues tienen varias maneras de actuar, ¿no? Hay algunos que igual hablan mucho, pero no se relacionan. El caso de Mateo es que se relaciona, gracias a Dios, pero le cuesta hablar. Hasta hace un poco, ¿no? Ahora no. Hoy en día ya con sus 5 años, pues está saliendo más adelante. Gracias a Dios ya le entendemos lo que quiere y lo que no quiere. Entonces eso es una cosa que nos costó mucho, porque claro, él al no poder hablar y decir esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿qué hacía? Se frustraba y se golpeaba o empezaba a pegarnos o yo qué sé, era una perreta, como decimos. Entonces hoy en día, como decimos, ¿no? Ya él también es verdad que hay que agradecer mucho que el Señor ha puesto personas especialistas en esto y le han ayudado, tanto en el colegio al que va como... Él va a 2 colegios, ¿no? Va a uno especial y al cole normal, al que van los otros niños, ¿no? Y la verdad es que gracias a Dios va desarrollando muy bien. Pero principalmente en esto tenemos que ser bastante realistas, ¿no? Puede doler más o menos, pero el consuelo lo hemos encontrado mucho en el Señor. Y es por eso que hoy estamos aquí, para compartir eso. Sobre todo a los oyentes que puedan tener algún caso como este, que no se desesperen, que le pidan al Señor sabiduría, paz y sobre todo que le den mucho amor. No importa que sea el grado 1, grado 2, grado 3, porque el amor es lo principal con los niños. Y es que es en verdad este caso que hay mucho, o sea, no sé por qué
No sé por qué razón. Ahora no sé si es que se conoce más, si es que hay más casos, si bueno, también hay eso más, la gente está más consciente, hay más medios, más ayudas, gente más especializada. Es un tema ya que está cogiendo bastante forma, ¿no? Y bastante, o sea, no es que no sabemos, no tenemos quien nos ayude. Ahora, bueno, pues en ese sentido, a nivel social y a nivel médico hay más medios. Obviamente, como creyentes, la parte espiritual, la parte del Señor, para nosotros también es básica, ¿no? Y bueno, esa es también una experiencia que podéis a lo mejor describir un poco más, cómo en el proceso os ha ayudado el Señor y el tener esta fe y esta esperanza. Y a lo mejor también implica una manera diferente de abordar, ¿no? Porque como tú dices, hay gente que se puede desesperar, que no encuentra solución, que no encuentra explicación o respuestas a sus preguntas, ¿no? Pero bueno, vosotros como creyentes tenéis esa parte que yo creo que es de apoyo y de ayuda mucho para, bueno, llevar una situación que, pues bueno, puede ser una pesada carga o no tanto. ¿Cómo lo fuisteis gestionando a través, digamos, del tiempo? Bueno, como usted dice, ¿no? Como creyentes, lo primero que tenemos que hacer es pues ponernos delante del Señor y yo, como dije antes, ¿no? Preguntarle el por qué. Pero bueno, luego sí es verdad que cuando va pasando el tiempo, ¿no? Y el Señor es soberano, ¿no? Y tenemos que confiar en Él. Y yo creo que Él, cuando tú confías en Él y aceptas las cosas, Él te trae paz, mucha paz. Que al principio nos costaba entender, pero después tú te pones a pensar, ¿no? Porque como digo, a mí me gusta mucho investigar, ¿no? Y yo miré muchos casos y la verdad es que había unos casos desgarradores. Por ejemplo, algo tan sencillo como el dormir. Niños que no duermen, que están despiertos noche y día, que igual duermen 1 hora. Y sus padres y sus madres pues desesperados. Y alabado sea el Señor, ¿no? Que nuestro hijo duerme bien, descansa 8 o 10 horas. Y eso es solamente ese hecho es ya para darle gracias al Señor. Que aún en medio de esta situación, ¿no? Pero bueno, como digo yo, tenemos que siempre ser optimistas y dar gracias en todo, ¿no? Porque tal vez si no fuera así, hoy no pudiéramos estar participando en este programa de radio y tal vez no podríamos compartir la esperanza que el Señor nos da a nosotros, ¿no? La paz que nos da a nosotros en medio de esta situación, porque no es fácil, ¿no? Es difícil llegar a un parque y ver que tienes que estar pendiente de tu hijo porque igual hay cosas que a él no le gustan y él, como no habla, pues puede pegar a otros niños y de hecho lo ha hecho. Entonces esa incomodidad siempre va a haber, ¿no? Hasta que él empiece a desarrollar un poco más el lenguaje, ¿no? A comunicarse mejor. También hay otras cosas, ¿no? Que hay gente que... Yo también era así antes. Cuando veía a un niño que se portaba mal, decía yo, ¿por qué no le dará un par de nalgadas ahí para que entienda? Pero ¿y qué sé yo con cuántos niños autistas no me encontré? Entonces, eso es una cosa que le agradezco mucho al Señor. Porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí en la iglesia, en nuestra amada iglesia. Tenemos muchos niños, somos muy bendecidos por ello y esto nos va a ayudar a entender a muchos otros niños que vengan, que tal vez todavía no sean ni diagnosticados, ¿no? Bueno, yo, la verdad para mí cuando me enteré fue muy, muy doloroso porque me tocó ir a ver el colegio, ¿no? Donde Mateo iba a estudiar. Cuando ya salía de la guardería, el médico me dijo que él podía ir al colegio normal o a un colegio especial. Y bueno, yo lo fui a conocer y ahí es donde yo ya, o sea, después de que el doctor me había dicho, después de que la profesora de la guardería me había dicho que Mateo tenía esa condición, yo todavía no lo creía, o sea, no lo creía, ¿no? Hasta que llegué al colegio. Claro, lleva un tiempo también de ir asimilando, ¿no? Adaptándose. Llegué al colegio, el especial, y vi los niños ahí.
O sea, eso fue para mí un mundo, ¿no? De muchos niños con muchas enfermedades. Claro que Mateo iba a estar con los que estaban en la condición de él, ¿no? No los mezclan. Pero claro, tú vas pasando, vas viendo los niños como son casos muy duros, severos. Entonces, claro, te pones a ver tu hijo cómo va a estar ahí, ¿sabes? Entonces, en ese momento yo fui. Y ahí fue que yo protesté a Dios. O sea, ahí, en ese momento, fue que le dije, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque no merecía esto. O sea, como que le eché la culpa, pero me acuerdo que estaba en el coche sola, abajo, y estaba embarazada de Helen. Hasta llegué a pensar eso, ¿sabes? ¿Para qué tengo otro hijo? Hasta llegué, fueron unos pensamientos tan feos, porque claro, uno es de carne, ¿no? Y bueno, en ese momento el Señor me dice que Él todo lo hace perfecto. O sea, en ese momento que yo no sé cómo estaría, y me dice eso, yo todo lo hago perfecto, ¿no? Y yo digo, Señor, en verdad, Él todo lo hace perfecto. Y yo descansé, o sea, fue algo que me arrepentí, le pedí perdón, le digo, sí, Señor. Y ya el Señor me hizo ver de diferente manera. Me hizo, cuando iba a ese colegio, pues empecé a orar por esas madres, ¿no? Que sufren, porque deben de sufrir mucho. Como decía mi esposo, hay niños que no duermen por la noche. Hay niños que solo se la pasan gritando, ¿sabes? Y yo empecé a orar por ellas, para que el Señor les dé consuelo, les dé esperanza. Porque nosotros, cuando el Señor a mí me habló y me dijo que Él todo lo hacía perfecto, yo dije, sí, Señor, tú todo lo haces perfecto. No se puede mover una hoja así que Él quiera. Entonces, ese fue un cambio para mí y ya lo acepté, decidí meterlo, bueno, decidimos con mi esposo meterlo ahí en ese colegio. Vi a otra madre que iba junto conmigo cuando íbamos a ver, igual que yo, llorando. Y ella sí decía, pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué yo no lo voy a meter aquí? O sea, la gente piensa y dice, ¿qué dirán mis amistades al llevarlo a mi hijo, a mi hija? ¿Qué dirá la gente? O sea, el ser humano a veces ve lo que los demás dicen. Pero yo veía cómo ayudarle a mi hijo, ¿sabes? Entonces yo decía, no, pero si aquí hay profesionales que van a estar, y iban a ser 4 en la aula de él, solo 4 para él solo. Y yo decía, si van a estar, eso es lo mejor. A mí no me importa lo que la gente diga, ¿no? Yo quiero ayudar a mi hijo. Claro, la prioridad, ¿no? Es el niño. Claro. Eso es la prioridad. Y entonces Mateito fue, y Dios ha sido tan grande con nosotros, tan bueno, que hemos visto su recuperación, o sea, de una forma que, de verdad que como él empezó, yo pensé que iba a ir para peor. Pusimos en oración, ¿no? Hermanos oraban por él. Yo sé que todavía siguen orando, y nosotros en casa seguimos orando, porque como yo les digo, un día Mateo va a dar su testimonio. ¿Saben? Él ahora, cuando vamos a la mesa a comer, él ora. Anda. Él cierra los ojos y él ora. Qué bien. Él agradece a Dios por los alimentos. Qué bien. ¿Saben? Entonces yo veo cómo el Señor va sanando y quitándole esto a mi hijo. Y no sé, pues claro, no estoy en la situación, pues, pero ¿estáis viendo que podéis disfrutar de Mateo? Aún, porque está esta cara, ¿no? La cara de aceptación, entre comillas, sufrimiento, pero supongo que habrá otra cara de decir, bueno, quiero disfrutar de mi hijo sea como sea y de sacar lo mejor posible de esta situación. Sí, claro. Mateo es un niño que tiene, como he dicho antes, no esta condición, pero
pero él es un niño muy, muy alegre. Bueno, ustedes lo ven aquí, no para. No para, o sea, está sano, gracias a Dios. Entonces, nosotros disfrutamos de él, claro, cuando sale con alguna cosa. Es muy inteligente. Hay una cosa que siempre lo digo y es el ejemplo que más me llamó la atención. Nosotros estuvimos en unas vacaciones rápidas, así de una semana, en París. Y el trayecto en coche pues eran como unas 12 horas viniendo hasta aquí, hasta Asturias, ¿no? A Ulledo. Y en ese trayecto mi mujer cogió y dijo, para que no se aburran, vamos a llevar un abecedario aquí. Y le enseñó el abecedario. Y él se lo enseñó y aprendió entero. Y luego, o sea, no es que solo lo decía, reconocía las letras y todo. Y esto habló con 3 años, 3 y pico. Y entonces, claro, o 4 creo que tenía, no estoy muy seguro de la edad, ¿no? Y bueno, sí, claro que disfrutamos de él. Un hijo es una bendición. Y yo quiero animar a esos padres, a esas madres. Sea, como dijo mi esposa, Dios hace las cosas perfectas. Y tenemos que aceptarlas, tenemos que darle gracias y disfrutar de nuestros hijos. Que no se mueve, pues le abrazas. Que se mueve mucho, le abrazas. El Señor es bueno y la verdad que nosotros amamos mucho a nuestros hijos, amamos a cada uno de ellos. Mateo pues nos sacó del molde porque nosotros, Wendy y Gio, pues que son los mayores, tú les decías, quédate sentado aquí y no te vas a mover hasta que termine esto o hasta tal. Y es que ellos eran tan tranquilos que yo creo que eso nos animó a tener otro. Pero claro, nació Mateo, quédate sentado aquí, él no aguanta un minuto sentado en el mismo sitio. Y sí, la verdad es que disfrutamos mucho de él. Disfrutamos mucho y sobre todo tenemos mucho que agradecerle al Señor porque Él primeramente hizo nuevo nuestro matrimonio, nuestro hogar, que como decía al principio mi esposa, ¿no? Teníamos muchos problemas. Claro que siguen habiendo, pero ya no tienen nada que ver con aquellos cuando no conocíamos del Señor. Y nuestro verdadero testimonio es eso, que como dice mi esposa, pues Dios hace las cosas perfectas, amamos a nuestros hijos. Mateo en este caso, pues para nosotros es una persona todavía más cariñosa que los otros, porque él es bastante, bueno, ustedes se dan cuenta que cuando alguien se acerca, él empieza a darle besos como si fuera alguien de la familia, entonces, y bueno, realmente es así, ¿no? Somos una familia en Cristo y yo quiero animar a estos oyentes que primeramente, ¿no? Pues se acerquen al Señor y que el Señor pues pueda transformar sus vidas primeramente, ¿no? Y darles paz y sobre todo que no se desanimen, que busquen del Señor y el Señor es bueno en todo tiempo. Y puedan buscar la parte positiva. No sé si habéis también pensado porque el Señor hace, sabemos que el Señor tiene un propósito en cada cosa. Amén, claro. Y el que os haya dado a Mateo con esta condición tiene un propósito. La cosa es descubrirlo, porque desde el punto de vista humano pues a veces es complicado esto, ¿no? Pero yo creo que nuestro pensamiento del Señor es que hace las cosas perfectas y no lo hace por equivocación o porque nos quiere castigar o ni nada de todo eso, sino porque tiene un propósito bueno detrás de eso. Ese fue un pensamiento también que yo tuve aquella vez en el coche, que si él estaba haciendo esto por castigo, ¿sabes? Tal vez de mi esposo, o no sé, eso fue algo también que me vino, pero luego no. O sea, el Señor lo hace todo perfecto. El Señor creó al ser humano y lo hizo todo perfecto. Pero un propósito del que el Señor, yo pienso que es como Él dijo, sacarnos de nuestro molde. Porque nosotros éramos de un temperamento que no aguantábamos, que era muy explosivo. Exactamente, o sea, no teníamos paciencia. O sea, y con Él
nos ha tocado, o sea, Ay, nos ha caramba. tocado sentarnos y nosotros ser como niños, ser como niños, porque claro, eran nuestros hijos, a los 2 primeros eran muy obedientes, muy tranquilos y claro, pensamos con él hacer lo mismo. Pero bueno, cuando llegó ese momento, pues nos cambió todo para bien, ¿no? Para bien, porque yo aprendí mucho a escuchar a la gente. Yo he aprendido mucho a escuchar, a callar, porque claro, a veces con ellos no puedes estar riñéndoles, gritándoles a cada rato, ¿sabes? Tienes que sentarte, hablar. Yo aprendí eso, una de esas cosas, aprendí con él. Y ¿sabes? transmitirles Hacer como tranquilidad. Claro, porque no te puedes poner furiosa, porque es peor para ellos. Claro. Entonces, claro, tienes que ser más pasiva. Y eso era muy difícil cuando estábamos los dos sin Mateo. Era muy difícil. El uno siempre quería gritar más que el otro. Y siempre queríamos tener la razón el uno más que el otro. Pero con Mateo, en nuestro carácter, nos ayudó mucho, ¿no? Y es por eso, esa es una de las cosas que el Señor hizo con la llegada de nuestro hijo. Y por eso digo que el Señor es perfecto. Ya, no es el tema, pero, y no vamos a entrar en ello mucho, pero la mayoría de la gente va a pensar, que no es creyente, va a pensar, bueno, ¿y por qué Dios permite esto? Como tantas otras cosas malas que ocurren otras cosas o problemas, o bueno, todo, lo engloban todo en el mismo paquete, ¿no? Y claro, ¿cómo explicamos a la gente que Dios es bueno, que hace las cosas en bien y que lo que no ocurre en el mundo, cosas que no nos gustan, ¿cómo lo explicamos a la gente que Dios sigue siendo bueno? Bueno, es difícil, ¿eh? Es una buena pregunta. Es difícil porque nosotros mismos nos llegamos a preguntar, después de tantos años de estar como oyentes o como creyentes en una iglesia, ¿no? En el Señor, donde decimos que el Señor siempre hace todo maravilloso. Nos llegamos a preguntar que por qué a nosotros. Pero realmente, como dijo ahora mi esposa, todo tiene un propósito. Y no le podemos echar la culpa al Señor porque hay muchos, se alargaría mucho explicarlo, ¿no? Sí, pero eso sinceramente, para decir algo así pronto y rápido, yo lo que diría es que en este caso con nuestro hijo, pues es una bendición el tenerlo así, porque así yo he podido comprender que antiguamente, en vez de ser un padre, podría ser más bien no sé, como si fuera un soldado, un jefe de ellos. Te sientas aquí, cosas así. Ha moldeado mi carácter el Señor. Y aparte de eso también, es que allá afuera, donde no conocen al Señor, hay mucha gente que está desesperada. Yo te voy a contar un testimonio rápido, ¿no? Porque sé que no hay mucho tiempo. Como decía antes, llevarle al parque es un poco complicado, ¿no? Porque hay situaciones que a veces se dan y bueno. Y coincidió un día, bueno, llamémosle coincidencia, yo no creo en las coincidencias, ¿no? Ni en las casualidades, yo más bien en las causalidades, creo que sabemos decir así, ¿no? Sí. Apareció una señora con una niña que era mayor a mi hijo con 2 años, en el mismo parque. Y yo la veía ella tensa. Y de repente me empecé a fijar en la niña, y la niña también era autista. ¿Qué pasa? Que la niña es más severo el autismo de esta niña, ¿no? Con 6 años todavía llevaba Dodoti. No hablaba nada. Se iba y se ponía en una esquina. Y la madre estaba destrozada. Y se sentía incómoda. La mamá. La mamá de la niña. Entonces, como yo me di cuenta, y yo sé lo que se siente, pues yo cogí y dije, bueno, digo, ¿qué tiene, autismo tu hija? Y la madre me regresó a mirar y casi que me pegaba. Y yo le digo, mira, mi hijo también. Y
Cambió. De repente fue como que le toqué un botón y empezó a sonreír inclusive. ¿Ah, sí? Se sorprendió. Dice, pero yo lo veo normal. Le digo, sí, bueno, lo que es ahora mismo, eso pasó ya hace un par de años, ¿eh? No habla, pero bueno, dice, no, es que la mía, y me empezó a explicar un poco, ¿no? Pero es ahí, a donde entramos, ¿no? Es ahí donde digo que no se acaba el mundo. Yo le transmití un poco de confianza para que se acercara también al parque, que esté más tranquila. Y sea cual sea el nivel, sea el 1, sea el 2, sea el 3, como digo, no, sea cualquier tipo de condición que pueda tener algún hijo de algún oyente que nos esté escuchando ahora mismo, no se acaba el mundo. Y nunca le podemos echar la culpa al Señor. Todo tiene un propósito. Muy bien. Sí, yo también pienso que cuando el Señor toca tu vida, ¿no? Y tú ves todos los milagros que Él ha hecho, de dónde te ha sacado, porque a mí me sacó, yo no conocía del Señor, era una hija muy desobediente, ¿no? Iba a mi bola. Un poco rebelde. Sí, no creía en ninguna religión, no era ni católica, nada, ni tampoco no creía, pero siempre hacía lo que yo quería, ¿no? Hasta que el Señor viene y me hizo ver todo lo que yo hacía mal, cómo estaba mi vida. En ese entonces sentí que el Señor me rescató, ¿sabes? Y que me transformó, ¿no? Y me hizo un ser perfecto para Él. Entendí la perfección que el Señor tiene con todos, ¿no? Entonces, no pienso, ahora ya mi pensamiento no es que, como pensé en ese momento, ¿no? Que era un castigo, que no merecía, que porque a mí, no. Yo ahora lo que pienso es que el Señor es soberano. Él es perfecto en todo y tiene un propósito con todo. Con Dios. todo lo que nos pase, con todo tiene un propósito, ¿no? Y entonces seguimos aquí, ¿no? Mi esposo y yo, amando a nuestros hijos, ¿no? Agradeciéndole al Señor porque están ahí. Y ya antes me preocupaba el futuro de Él. Ya. ¿Qué va a hacer en su futuro cuando yo no esté? Pero sé que el Señor va a tomar el control de todo. Él va a tomar porque Él nos lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues eso, nosotros como padres, sea la condición que tenga el niño, guiarles hacia el camino a Cristo, a todos nuestros hijos. No sé si queréis comentar algo. Me parece un testimonio muy bonito. Me viene a la mente el versículo de Romanos 8, 28, ¿no? A los que Dios ama, todo ayuda bien. Amén. Y una cosa es creerlo solo con la mente, pero otra cosa es también aplicar el corazón, ¿no? Porque es una experiencia personal. Y creo que anima mucho. y creerlo también. Sí, sí, claro. Sí. Porque nosotros éramos unas personas, bueno, yo hablo de mi persona, yo aún conociendo a Cristo en mi matrimonio, pues yo juzgaba mucho a mi esposo, ¿no? Que era el que me hacía daño. Lo juzgaba mucho, le decía lo que era, lo que no era y lo que iba a hacer. Pero el Señor ahí me abrió también mis ojos. O sea, no, porque yo me estaba poniendo en el sitio del Señor, en juzgarlo a Él, ¿no? Yo también era una pecadora como Él. No hacía lo mismo, pero sus pensamientos me llevaban también a pecar, ¿no? Cuando yo reconocí esto, ¿no? Solté todo, le solté al Señor todo, porque claro, a veces nosotros queremos como hacer lo que el Señor tiene que hacer. Pero nosotros en sí entendí que yo, si no tengo al Señor, si no me dejo guiar por el Señor, no voy a hacer nada bueno, ¿no? Entonces, claro, el Señor nos ayudó mucho en este proceso, le entregamos todo a Él, todo, creemos en Él, confiamos en Él, ¿no? Y Él nos ayuda cada día, porque sin Él no podríamos. Tal vez si no hubiese estado firme en la fe, tal vez me hubiese ido de la iglesia, como al principio, en ese momento yo le dije, ¿por qué, Señor? Si tanto te sirvo, ¿por qué a mí?
¿sabe? Como que me rebelé a él, pero no. Rápidamente yo sabía que el Señor estaba adentro, porque me hizo arrepentir y nunca abandoné. Gracias le doy al Señor que nunca abandoné, al contrario, seguí trabajando para Él, seguí aquí en la iglesia lo que podía, en lo que Él me permitía hacer, pues lo hacía, y lo hacía con amor, ¿no? Porque es su obra, es la obra del Señor, y para eso entendí que me había creado Él, para trabajar en su obra. Y bueno, así para mí es. todo ha sido una bendición, y yo entiendo la posición vuestra, ¿no? Cuando nos pasan cosas siempre decimos ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? Y yo quiero decir que eso es muy humano, y lo importante es parar, pensar y poder ver las cosas desde otro punto de vista, lo del Señor, ¿no? Y que bueno, que los matrimonios pues siempre hay problemas, esto de los matrimonios perfectos no existen. Pero me quedo con algo que dijiste al principio. O sea, me quedo con todo, pero quiero resaltar algo que dijiste al principio del tema que estamos tratando. Dijisteis, creo que fuiste tú, Alejandra, que tomaste la decisión de reestructurar tu vida, o algo así, y que fue una bendición. Cambiaste tu vida cuando empezasteis con todos los problemas al principio, que os separasteis por un tiempo, y que bueno, dijiste más o menos que fue una decisión buena y que después se convirtió en una bendición. Y quiero que eso lo amplíe a todos estos años con vuestros hijos, con Mateo y todo eso, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando uno decide unas cosas desde el punto de vista del Señor, pueden pasar muchas cosas, incluso te puedes enfadar con el Señor por las cosas que pasan, etc. Pero cuando uno decide por el Señor, luego todo va convirtiéndose en una bendición en general. No sé si estés de acuerdo con esto o no. Sí, bueno, yo quisiera decir algo, ¿no? Que en base a lo que usted dice, claro, la vida con Cristo y la vida sin Cristo, ¿no? Nosotros la conocemos las dos partes porque no hemos nacido en el Evangelio, ¿no? Nuestros padres, no, por lo menos los míos, no conocían del Señor, bueno, incluso alguno todavía no conoce de mi familia, pero lo cierto es que sí, estar en Cristo es una vida nueva, porque no miramos las cosas como el resto del mundo las mira, y nunca las vamos a mirar, por una sencilla razón, y espero poder explicarme fácil, ¿no? Yo podría estar ahora mismo apartado del Señor, enfadado con Él, diciendo que por qué a mí, después de todo lo que yo he estado en la iglesia, he servido y muchas cosas más, y enfadado porque pues sí, no es fácil llevar un niño autista, es complicado. Hay días que tiene un carácter que a nosotros nos saca lágrimas porque es difícil. Podría estar así, pero gracias al Señor le doy de que no es así, que al contrario, el Señor nos ha dado paciencia. Él nos da cada día ese amor que solamente Él nos ha enseñado, el amor del que habla en la Biblia, ¿no? El amor ágape, ese que sufre, que llora, que se lamenta, que queja, todo puede pasar, pero tú le sigues amando. Y ese es el amor que nos ha dado para nuestro hijo, para Mateo. Hablamos ahora en este caso de él, ¿no? Por su condición. Y sí, yo sé que puede haber gente que nos diga, estos están locos, pero yo prefiero estar loco en Cristo que loco sin Él, de desesperación y cosas que seguramente las viviría si no estuviera Él en mi corazón. Y tengo una pregunta, ¿no? La condición de Mateo, ¿creéis que ha fortalecido más vuestro matrimonio, vuestra relación como pareja? Por lo que estáis diciendo entendemos que sí. Sí, nos ha unido mucho y sobre todo a entenderlos, a estar más en comunicación también, yo creo, porque claro, yo antes callaba mucho, muchas cosas de los niños, callaba mucho, pero ahora no, yo tengo que decírselo todo a él, ¿no? Y sí que ha cambiado mucho en todo, en el entorno familiar también, porque es como que aparte de que, bueno, el Señor ha permitido que yo pueda cuidarlo, ¿sabe?
a ellos, estar ahí pendiente, que eso es una bendición también que el Señor me da, de estar yo cuidándolo, de estar todos los días con él. Y entonces yo todo le comunico a él ahora, ¿no? Que lo que pasa, los avances que Mateo hace, lo que dice, si sale con algo nuevo. O sea, es una alegría para los dos y nos alegramos y cosas así, ¿no? El Señor sí, en este caso sí nos ha ayudado mucho. Nos hace llorar y alegrarnos juntos. Sí, es una alegría. Aparte de que, como Sabino dice, que el Señor, cuando uno obedece al Señor, obedece, porque a veces dirás, no, eso no viene de Dios, eso es una locura, yo no lo voy a hacer. No, cuando el Señor te lo dice y tú obedeces, es que te trae muchas bendiciones. O sea, son bendiciones que tú dices, wow, pero ¿cómo pasó esto? O sea, a nosotros nos ha pasado muchas cosas que no entendemos, pero sabemos que es el Señor. ¿Cómo lo hace? Todavía no. A veces decimos, pero ¿cómo fue? ¿Cómo pudimos hacer esto? ¿No? Y el Señor nos ha tratado y nos ha bendecido. Cuando nació Helen, después, o sea, hasta eso, el Señor es tan perfecto porque después de Mateo vino Helen, y Helen es una niña que ayuda mucho a su hermano. Ella, lo que Mateo no habla ella. Y le saca de su entorno, o sea, entonces el Señor mandó hasta ella, ¿saben? Yo veo así todo lo veo que el Señor todo lo ha hecho bonito, y entonces Mateo juega con ella y ella le hace entender, ¿no? Porque los niños son más, insisten más. Entonces cuando ella quiere algo y él no entiende, ella hasta que él no lo entienda, ella no para, ¿saben? Entonces están siempre correteando, y es que el Señor lo ha hecho perfecto todo, ¿no? Y bueno, lo va a seguir haciendo, y eso es un testimonio que en algún momento lo tengo que dar, y lo va a dar él, Mateo, ¿sabes? Yo sé que lo va a dar él, ¿no? El verlo, como dije, orar en la mesa, decir quién quiere orar, y Mateo dice, ora él, o sea, te da la mano, cierra los ojos, antes no lo hacía y ahora él lo ve. Entonces es una bendición, y estamos muy agradecidos con el Señor, porque ha cambiado nuestras vidas, ha restaurado muchas cosas que pensábamos que habíamos perdido, ¿no? Y aquí estamos en la lucha, pero estamos con el Señor. Muy bien, pues os agradecemos mucho. Estamos muy contentos de conoceros. Sois una bendición para la Iglesia, para cada uno de nosotros personalmente. Sois una inspiración también, y yo creo que vuestro testimonio también es poderoso. Y bueno, damos las gracias al Señor por vosotros. Os agradecemos que hayáis compartido con nosotros este tiempo, estas vivencias vuestras. Sí, porque para añadir, creo que es un tema un poco, a veces la gente puede pensar delicado, pero ha sido una bendición escucharos, hablar desde el corazón. Sí, yo lo único que quisiera dar unos consejos, ¿no?, a estos oyentes, si hay alguno que tiene algún hijo que tenga autismo, ¿no?, que es lo que conozco yo por mi hijo, ¿no? Y algo que nos sirvió mucho es, por ejemplo, lo que decía antes mi esposa, ¿no?, que cuando ella se enteró de eso, que no quería, que era como, ¿y ahora para qué otra?, ¿no?, porque ella estaba embarazada. No, que no se desanimen, porque esa fue una ayuda idónea para Mateito. O sea, eso es, él antes se encerraba y quería jugar solo, pero ella llegó y fue el caos total. O sea, ella le invadió su espacio, no le respetó sus juguetes, le volvió hasta el punto que él dijo, vale, venga, va, tengo que compartir contigo. Entonces, que no se desanimen, que si tienen un solo hijo, que el Señor pues les puede bendecir con otro hijo, y no tiene por qué ser autista. Y luego algo también que nos ayuda mucho, y le ayuda mucho a él sobre todo, porque él a veces en el síndrome, o sea, en la situación que él está, ¿no?, en la condición de él, se desespera, ¿no? Y cuando tenga algún tipo de pataleta o lo que sea,
mi recomendación es contar con él del 1 al 10. Suave y tranquilo. Tranquilo, del 1 al 10. A nosotros eso nos ha funcionado 100%. Y ese es un consejo que yo quería dejar. Y también, bueno, es muy importante, ¿no? Que no lo aparten, que no apartarlo de los demás niños, porque al estar él en el colegio y en los dos colegios, he visto la diferencia, ¿no? que hay. Por ejemplo, en el colegio normal, que va 3 días, él se relaciona con todos los niños, hace lo que los demás niños hacen, lo único que no habla, ¿no? Y aunque hay otra niña que tiene el caso un poco más severo que Mateo, también la tienen ahí. A ella está con una que le ayuda, una maestra, pero la intentan integrar, ¿no? Y eso les ayuda mucho a ellos, para que se puedan integrar, porque claro, ellos van creciendo y tienen que integrarse, ¿no? Que no se sientan mal los padres, si hay más niños, y que es bueno que ellos se integren con los demás y que empiecen a hacer lo mismo que los demás niños hacen, porque ellos miran mucho, observan, aunque parece que no lo están mirando, lo miran, ¿sabe? Y sienten también, cuando los rechazos, sienten todo eso. Entonces es muy importante tratarlos pues igual que los demás niños. Muy bien, pues ya os dejamos. Estás escuchando Palabra de Esperanza, en la frecuencia modulada en tu emisora Dinamis Asturias, en el dial 102.2 FM, para hacerte llegar el mensaje de la Palabra de Dios, que en este día tiene preparado para ti, y así cambiar tu vida. Palabra de Esperanza, tu programa, nuestro programa. Nos gustaría mucho saber de ti. Si te gusta el programa y te ha aportado algo, envíanos un OK o un emoticono al número 622 41 35 59. Estaremos encantados de saber que estás allí y que nos escuchas. Te repito el número 622 41 35 59. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, a nos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Oh Señor, en este día te doy gracias por la salvación de mi alma, Señor.
Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Padre, te doy gracias porque me has rescatado de un mundo de tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque me has enseñado un camino más excelente, un estilo superior de vida. Oh Dios, y tengo que declarar que tú has sido un Dios bueno, tú has sido fiel y verdadero. Sí, Dios, porque